Hola a todos y todas. Mi nombre es Lucía Becerra. Junto con mi compañero Pablo Alvarado, somos estudiantes del cuarto año del profesorado de Historia y desarrollaremos en este video el tema de la Guerra de Vietnam. Para ello realizaremos la explicación del contexto previo al conflicto y los motivos que desencadenan las primeras hostilidades. Analizaremos la película Lejos de Vietnam, una creación francesa de 1967, y para analizarla utilizaremos los textos de Ronald Powabsky, La Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1917 y 1991, Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm y el texto de María Dolores Béjar, Historia del mundo contemporáneo, 1870-2008. A continuación, presentaremos el contexto en el cual se desarrolla el conflicto bélico en Vietnam, que es el contexto de Guerra Fría. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se pasa casi sin intervalos de la Gran Alianza a un periodo de 45 años, hasta el fin de la Unión Soviética, al cual conocemos con el nombre de Guerra Fría, donde el rasgo característico que atraviesa todos estos años es la rivalidad estratégica entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, y una desenfrenada carrera armamentística que, sin embargo, no llegó a concretarse en una guerra abierta y directa. María Béjar explica este periodo de tiempo planteando un primer momento de tensión intensa entre las superpotencias, entre 1947 y 1953, y luego una etapa de distensión asociada a la prosperidad económica de los años dorados. A fines de los años 70, siendo ya la crisis económica del capitalismo evidente, se abre la segunda etapa de tensión, denominada Segunda Guerra Fría. María Dolores Béjar nos plantea el carácter multidimensional de la Guerra Fría y también el lugar del tercer mundo en esta etapa, donde se localizaron los principales focos de tensión al calor de las luchas anticolonialistas. La competencia en Washington y Moscú se libró en los frentes militar, ideológico, político y propagandístico, pero sin desembocar en la lucha armada, ya que era sabido para ambas potencias que el pasaje a una guerra nuclear sería una catástrofe sin vencedores. Eric Hobsbawm recorre este mismo periodo en el capítulo 8 de su libro Historia del siglo XX. Para este autor, la Guerra Fría puede considerarse una tercera guerra mundial, ya que si bien no hubo un combate manifiesto entre ambas potencias, la guerra también puede considerarse que la voluntad de entrar en combate sea lo suficientemente conocida. La Guerra Fría se basaba en la creencia occidental de que la era de las catástrofes, como denomina este autor al periodo comprendido entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y la finalización de la Segunda, no había terminado, que el futuro del capitalismo mundial y de la sociedad liberal estaba lejos de estar garantizado. La URSS, luego de la Segunda Guerra Mundial, no representaba ninguna amenaza inmediata para quienes se encontrasen fuera del ámbito de ocupación de las fuerzas del Ejército Rojo. Se encontraba en ruinas, desangrada, exhausta. Su postura no era agresiva sino defensiva. Sin embargo, Estados Unidos construye la amenaza comunista como real y las intenciones de la URSS como expansionistas. En resumen, plantea Hobsbawm, mientras a los Estados Unidos les preocupaba el peligro de una hipotética supremacía mundial de la URSS en el futuro, a Moscú le preocupaba la hegemonía real de los Estados Unidos en el presente sobre todas las partes del mundo no ocupadas por el Ejército Rojo. Esto se tradujo en una política de mutua intransigencia y rivalidad permanente. La Guerra de Vietnam. En 1954, luego de la Guerra de Indochina, Vietnam se encontraba dividida al norte y al sur en dos estados soberanos. Se realizaría un referéndum al año siguiente de la división para definir la reunificación de los territorios. Vietnam del Sur, antes de que pueda realizarse el referéndum,
da un golpe de Estado. Allí es donde comienza el conflicto entre el norte y el sur, donde Estados Unidos juega un papel importante apoyando al sur para evitar la unificación de Vietnam y el triunfo del comunismo en ese país. Vietnam del Norte, por su parte, recibirá el apoyo de China y de la URSS. El apoyo estadounidense fue militar y económico para con Vietnam del Sur e implicó años de una cruenta guerra con un altísimo costo en vidas y con un alto costo político para Estados Unidos, que pretendía utilizar a Vietnam como territorio de escarmiento para los débiles que buscaran oponerse a sus designios. Durante y posterior a la guerra, fue mucho lo que se ha escrito y lo que se ha trabajado sobre este tema. Hoy analizaremos la película francesa Lejos de Vietnam. Este film, realizado en 1967 por directores independientes, intenta mostrar cómo la guerra afectó no solamente a las poblaciones vietnamitas, sino también cómo de forma directa e indirecta gran parte del mundo reaccionó ante este conflicto bélico. Lejos de Vietnam se constituye en un atípico film de autor colectivo, cuyos sentidos van mucho más allá del centro de su crítica, desde la desigualdad de los contendientes y el registro del día a día en el propio terreno de batalla. La película integra una serie de testimonios heterogéneos que dan cuenta del surgimiento de una conciencia de la época que encuentra en el acontecimiento de Vietnam un punto político de apoyo a partir del cual exponer una consideración crítica global que incluye también a las formas convencionales de la propia crítica política. El film se abre con una serie de imágenes que presentan el poder militar de Estados Unidos, en contraposición con los escasos recursos de los habitantes vietnamitas, para resistir esta invasión. En el marco de las primeras afirmaciones en off, señala que Estados Unidos arroja sobre Vietnam solo en 1965 más bombas que en Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. A su vez, también a través de la utilización de la figura de un escritor imaginario, hace una comparación del ejército norteamericano cuando era esperado en la Segunda Guerra Mundial por los franceses como héroes salvadores de los nazis, acusándolos ahora que para los vietnamitas los norteamericanos son los nazis invasores. Los autores también hacen referencia a la gran importancia que tuvo la televisación del conflicto bélico, ya que desde la comodidad de un living, desde Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, se podía estar viendo lo que estaba haciendo el ejército norteamericano sobre el pueblo vietnamita, y que esto influyó en gran medida en la opinión pública de toda la sociedad mundial. Tanto la película como el texto de Ronald Pawlowski de la Guerra Fría hacen referencia a que el año 1965, como ya hemos nombrado, fue uno de los años donde mayor ataque aéreo realizó Estados Unidos sobre el territorio de Vietnam del Norte, producto que el 7 de febrero de dicho año hubo el asesinato de 9 estadounidenses y como represalia el presidente Johnson ordenó un ataque masivo conocido como la Operación Trueno Retumbante, en la cual durante varios días se bombardeó a todo el territorio de Vietnam. Otro aspecto que se destaca tanto en la película como en los textos es la influencia que tuvo la televisación del conflicto bélico, tanto en el pueblo norteamericano como en Francia, particularmente lo muestra la película, y en otras partes del mundo, tanto a favor como en contra. Hubo muchas movilizaciones que inclusive no le permitieron al presidente Johnson poder postularse nuevamente a la candidatura a presidente para poder ser reelecto, ya que las encuestas le daban de que no tenía ningún tipo de aprobación o era mínima. Esto llevó a que el nuevo presidente de Estados Unidos, Nixon, tenga que buscar los medios y las formas necesarias para que Estados Unidos pueda salir de forma airiosa del conflicto para poder seguir adelante como una potencia mundial, no solamente en lo económico y militar, sino también ante los ojos del resto del mundo. Es por eso que inició un proceso de retiro de tropas y un apoyo económico aún mayor a Vietnam del Sur para que pueda
esta parte del país llevar adelante el conflicto y que Estados Unidos de a poco pueda retirarse. Al igual que lo trabajó Lucía desde el texto de Hobsbawm, Powazki también hace referencia de que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos no tenían intenciones de un enfrentamiento entre ellos. La Unión Soviética, al saber de las voluntades de Estados Unidos para salir del conflicto de Vietnam de forma iriosa, realizó las tratativas necesarias para apoyar el pedido de Estados Unidos, al igual que también lo hizo la China comunista. Aunque tanto la Unión Soviética como China no lo hicieron en forma pública y explícita, ambas potencias comunistas le solicitaron a Vietnam del Norte que se siente a una mesa de diálogo con Estados Unidos. Luego de muchas idas y vueltas en las negociaciones, pudieron llegar a un punto de encuentro en el año 1973, en las cuales las disposiciones principales del Acuerdo de París fueron las siguientes. Estados Unidos retiraría a todas sus fuerzas militares de Vietnam del Sur e interrumpiría todos los ataques aéreos contra el norte. A su vez, reconoció implícitamente el derecho de Hanoi a mantener cerca de 250.000 de soldados en Vietnam del Sur. Tercero, se crearía una comisión de control internacional en el que habría comunistas polacos y húngaros que se encargarían de hacer cumplir el acuerdo. Cuarto, Estados Unidos prometió contribuir a la reconstrucción de Vietnam del Norte después de la guerra sin poner ninguna condición política. En realidad, para el autor, lo único que hizo fue este tratado permitir que Estados Unidos se retirase sin pérdida inmediata de prestigio. Vietnam del Norte, por su parte, siguió decidido, como siempre, a conquistar el sur, y por ende no tenía ninguna intención de cumplir lo acordado. Para los norvietnamitas, la paz con honor de Nixon representó solo una fase más en la lucha de 30 años por el dominio de Vietnam. El final del apoyo militar y económico de Estados Unidos contribuyó directamente a la caída de Vietnam del Sur. Lo que sorprendió a la mayoría de la gente, sin embargo, fue la rapidez con que se produjo. Un saldo que nunca olvidará la población norteamericana fue que sufrió una terrible humillación ante uno de los pueblos más pobres del sudeste asiático. A su vez, que murieron más de 50.000 compatriotas, que tuvieron pérdidas millonarias en dólares y que el pueblo norteamericano nunca había estado tan dividido desde la Guerra de Secesión. Todo ello en un vano intento de detener la propagación del comunismo en esta región del mundo. A lo largo del desarrollo de este video, pudimos contextualizar la Guerra de Vietnam y analizarla desde la perspectiva de un grupo de cineastas franceses contemporáneos al conflicto, pero con una perspectiva nueva de hacer cine, que dan cuenta de una nueva conciencia crítica en formación, la potencia que encarna y también sus desafíos y sus límites. A modo de cierre, leeremos unas palabras del final del film. Estamos lejos de Vietnam y nuestras emociones e indignaciones están tan lejos de Vietnam como lo estaría la indiferencia. Estas palabras que despliegan el final del film, combinadas con imágenes de protesta de jóvenes franceses y de combatientes de Vietnam, dan cuenta de que Lejos de Vietnam es una notable película de época. Como pocos, habilita la comprensión de imaginarios y los ideales de su tiempo, pero también su brincación abigarrada y contradictoria.